Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a arrancar un tema nuevo relacionado con geometría, ¿bien? Ya en el marco de una nueva unidad, que va a ser la última, en la cual vamos a incluir temas de geometría relacionada a triángulos, ¿bien? De ahí vamos a estudiar las propiedades de la semejanza de triángulos y aplicaciones, como el teorema de Tales, que nos permiten resolver distintos tipos de problemas. Em, y finalmente vamos a derivar en consolidar propiedades que tienen las semejanza de triángulos en las razones trigonométricas, en conceptos conocidos como razones trigonométricas que derivan de las propiedades que tienen los triángulos semejantes, ¿no? En cuanto a la relación entre sus lados. Bueno, vamos a arrancar con este tema que tiene que ver con los puntos notables de triángulos. Bien, los puntos notables de triángulos son puntos que se obtienen mediante la intersección de rectas particulares que tienen propiedades particulares que se pueden trazar para los triángulos cuya intersección da origen a estos puntos notables. Estos puntos notables tienen propiedades características, ¿no? Las cuales vamos a ir estudiando, para lo cual ya de entrada les aclaro que tengan a mano, descárguense la aplicación de GeoGebra, ¿bien? De geometría, ¿bien? Ustedes tienen el graficador de GeoGebra. Bueno, descárguense la aplicación de geometría, porque con esa aplicación vamos a trabajar en el Meet, marcando los puntos notables de los triángulos y viendo las propiedades que tienen, ¿bien? Así que, bueno, tengan en cuenta eso es necesario para el Meet. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las rectas notables. ¿Qué rectas notables existen en geometría? Bien, algunas. Las primeras estas son las más antiguas, digamos, ¿no? Luego surgieron otras. Estas son las clásicas, digamos. Tenemos la bisectriz. La bisectriz se le traza a un ángulo, ¿bien? Si hablamos de bisectriz, hablamos de la bisectriz de un ángulo. ¿Y qué es? Es una semirrecta que divide al ángulo en dos partes iguales. Si yo tengo un ángulo, ¿no? Supongamos así, y trazo una recta que lo divide justo en dos, que lo corta en dos partes iguales, ¿no? Al ángulo, ahí estaría trazando la bisectriz. La bisectriz es una semirrecta, ¿no? Con origen justamente en el vértice del ángulo y que lo corta en dos partes iguales. Ahí volvió el foco. Bien. Después tenemos la mediana. La mediana se aplica a un triángulo. La mediana de un triángulo es el segmento que une un vértice del triángulo con el punto medio de su lado opuesto. Bien, unimos el vértice de un lado con el punto medio del lado opuesto. Esto después lo vamos a ir marcando. La altura de un triángulo, ¿qué es? Es un segmento perpendicular a un lado del triángulo, es decir, que tiene que formar 90 grados con el lado, y que pasa por el vértice opuesto. ¿Bien? Eso es una altura. Y una mediatriz es una línea recta perpendicular a un segmento que lo divide en dos partes iguales. Es decir, mediatriz se habla de un segmento. La mediatriz de un segmento es una línea recta perpendicular al segmento que lo divide en dos partes iguales. Bien, ¿qué puntos notables derivarían? Fíjense que un triángulo va a tener entonces tres bisectrices, ¿no? Puede tener tres medianas, va a tener tres alturas y va a tener tres mediatrices, ¿no? De la intersección de las bisectrices, las medianas, las alturas y las mediatrices, surgen puntos del corte entre esas rectas. Esos puntos son conocidos como puntos notables, ¿bien? ¿Cuáles son ellos? Bueno, tenemos el circuncentro, que es el punto en el que se cortan las mediatrices del triángulo, ¿bien? Es decir, esos segmentos perpendiculares a un lado que lo dividen en dos partes iguales. El incentro va a ser el punto en el que se cortan las tres bisectrices de los ángulos internos del triángulo, ¿bien? El triángulo tiene tres ángulos, entonces la semirrecta que divide esos ángulos en dos partes iguales, las tres a cada ángulo, lo dividen en dos partes iguales, se cortan en un punto, ese punto es el incentro. El baricentro es el punto en el que se cortan las medianas de un triángulo. Bien,
Las medianas eran estos segmentos que unían el vértice con el punto medio del lado opuesto. Y el ortocentro, famosísimo ortocentro se llama así, es el punto en donde se cortan las tres alturas de un triángulo. Orto viene de recto, ¿bien? Curiosamente, viene del griego, ¿no? Que quiere decir recto. Dos rectas son ortogonales cuando son perpendiculares. Por eso hace referencia a las alturas de un triángulo. Vieron que las alturas son esos segmentos perpendiculares a un lado que pasan por el vértice opuesto. ¿Bien? Las tres alturas de un triángulo se intersectan en un punto y ese punto se conoce como ortocentro. ¿Bien? Así que bueno, estas son las definiciones de los puntos notables de los triángulos. Ahora, bájense el GeoGebra, bien, el GeoGebra de geometría, está ahí en Google Apps, y con eso vamos a trabajar en las propiedades, vamos a marcar estos puntos notables, bien, de un triángulo, y vamos a trabajar en las propiedades que salen de estos puntos notables. ¿Qué propiedades tienen especiales? Bien, que bueno, que sirven en matemáticas, se estudian mucho. Bien, así que bueno, bájense eso y después en el Meet empezamos a trabajar, ¿ok? Nos vemos.